Bueno, bienvenidos a un nuevo, no sé si decirle episodio o nuevo formato también, porque quizás vamos a ver en qué se transforma esto, de entrevista con video y demás. Estamos ya más profesionalizados y demás, y con un invitado de lujo. No vamos a decir todavía qué haces, nada, vamos a contar tu historia, que es una de las cosas que a mí me interesaba contar y que, como yo te había dicho, Seba, hace tiempo que tenía ganas de contar tu historia en este podcast, no sé qué se va a transformar esto que estamos haciendo, que es el podcast del Club Inversor, pero ahora en versión video y demás. Muchas gracias, Sebas, por participar de esta primera edición especial. Y bueno, nada, empecemos, si querés. No hables todavía del emprendimiento, contanos quién sos y nada, qué edad tenés y hace cuánto que empezaste con esto que ahora vamos a contar qué es. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Nico. Bueno, mi nombre es Sebastián Fernández, soy papá de Pachi y Pauli, esposo de María. Tengo dos nenas de 4 y 6 años. Tengo 46 años. Estudié ingeniería en electrónica en la Universidad Católica y cuando estaba terminando la carrera me di cuenta que me gustaban mucho los negocios y ahí complementé mi formación académica con una maestría en negocios y algunos posgrados también en finanzas, recursos humanos y que tienen que ver con la parte corporativa. ¿Eso lo hiciste todo acá? Todo en la Universidad Católica. Bien. Sí, en algún momento evalué, cada vez que veía un posgrado nuevo, evaluaba primero en Uruguay y afuera y al final por distintas razones, ya sean familiares o económicas, al final terminé haciéndolos en Uruguay. Bien. Así que bueno, ¿te recibiste al final de ingeniero? Sí. Soy ingeniero. Sos un profesional de la ingeniería y nada, dijiste 46 años. 46 años. Bien. Empezaste con esto que estás haciendo, que ahora vamos a abordar ese tema. ¿Hace cuánto? Empezamos con mi socio a darle forma y ya algo más concreto a finales de 2018. Bien, final de 2018. Pero vamos para atrás. Vamos para atrás. Empecemos por la base. Te recibiste y demás de ingeniería electrónica y vos en realidad ya trabajabas, ¿no? O sea, trabajabas ya desde antes. Contanos en qué rubro trabajaba, qué era lo que hacías y demás. No importa las marcas ni nada, ni empresas ni nada. Simplemente un poco contanos tu back antes de arrancar con lo que hacías, con lo que haces hoy. Perfecto. Sí, yo comencé mi parte laboral de forma dependiente en distintas compañías. En la primera compañía, bueno, antes más informales, en empresas familiares o que tienen que ver con el rubro de la construcción. Después formalmente más en empresas de software. Trabajé en software, sobre todo en la parte de gestión de proyectos, la parte de ingenieros en general, por más que no sean de sistemas, son bastante requeridos en lo que son las software factory o lo que son empresas que tienen distintos productos relacionados con el software. Había mucha demanda y sí, trabajé unos cuantos años en esa industria. Después me cambié a otra industria, a industria farmacéutica. Ahí hacíamos investigación de mercado. Fui el responsable para Uruguay, Paraguay y Bolivia en una compañía multinacional americana que lo que hacía era que compramos información a las farmacias y a las mutualistas y a las droguerías y se la vendíamos a los laboratorios farmacéuticos. La verdad que la cantidad de información que tiene la industria farmacéutica es enorme. ¿Saben cuántos blister de aspirina se vendieron en todos los países? Bueno, en fin, lo que hacíamos era eso, conectábamos de alguna manera unidades, tanto valores como cantidades de los distintos medicamentos en mis responsabilidades en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Después de pasar por la industria de farmacéutica, cambié a motores de alta potencia, una empresa también americana. Ahí mis responsabilidades eran en Uruguay y teníamos algunas cosas en Paraguay y en Bolivia. Y básicamente eran motores de alta potencia, de máquinas grandes, retroexcavadoras, ómnibus, camiones que tienen motores diésel muy grandes. Y bueno, ahí nuestros clientes eran las distintas compañías de transporte de los distintos países, empresas constructoras.
Todo igual te sirvió, me imagino. Todo lo me que sirvió. hiciste Eran te ventas, sirvió. era mucho foco en lo que es ventas corporativas. Siempre me gustó mucho lo que es venderle lo que se llaman B2B, B2B. business to business. Y el rol mío, tanto en la compañía, la farmacéutica, nuestros clientes eran empresas farmacéuticas, entonces era B2B. Nosotros éramos una consultora de investigación de mercado farmacéutico y le vendíamos a los laboratorios. Y con esta compañía de motores de alta potencia también, nuestros clientes, el 95% eran grandes compañías, transportistas, empresas de construcción, y le vendíamos los motores y todo lo que es el servicio, el repuesto y todo lo que va atrás. Después de esa compañía, tuve unos cuantos años en la hotelería, en lo que es hotelería. Ahí no le vendíamos a empresas, pero sí mi rol ahí era de hacer crecer el negocio y buscar Siempre inversión. fuiste creciendo, ¿no? Porque, digamos, vos me mencionás un montón de rubros, pero básicamente, digamos, no era que, digamos, o sea, ibas cambiando de trabajo por motivos económicos, crecimiento y más, me imagino, o sea, Llega un momento que, siempre en una escalada hacia arriba. exacto, llega un momento que cuando uno ya domina el negocio, en general uno puede sentir confort y tiene todo dominado, y otra visión es más de aburrimiento y siempre igual. A mí la verdad me gusta siempre aprender de cosas nuevas, siempre, y una vez que uno domina una industria, todas las industrias que fui, salvo la de software, todas las demás industrias fueron nuevas para mí, tuve que aprender de la industria. Yo me sentaba con alguien, no sé, un gerente general de Bayer, y le decía, bueno, la investigación de mercado, esto da, y realmente la persona de farmacéutica sabía muchísimo más del gerente general de Bayer, pero yo lo que tenía era data, era información. Claro. Tenía lo que pasó ayer. No, pero te decía que todo este proceso que me estás contando te sirve para lo que haces hoy, pero seguimos. Entonces estábamos en la industria hotelera. Hotelera, Bien. exactamente. Lo que ahí, bueno, era una cadena internacional. Ahí tenía responsabilidades en Uruguay, Paraguay y Argentina. Y teníamos que hacer crecer el negocio. Y mi rol ahí, como country manager, era buscar inversores que invirtieran para justamente crecer y tener más infraestructura, digamos. Ese era principal mi rol, no operar, o sea, mi rol no era operativo de un hotel, sino que era más de hacer crecer el negocio en distintas... ¿Y ahí te quedaste en la industria hotelera o pasaste No, a después pasé a la industria automotriz. automotriz? Ahí como responsable, sobre todo en la parte postventa, los ingenieros en general somos... Ahí ya estaba medio cargo rigurosos. gerencial, ¿no? Sí. Sí, el cargo gerencial lo tuve ya en la farmacéutica, ya tenía Bien. cargo gerencial en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Primero en Uruguay, después Paraguay y después me dieron Bolivia. Uno cuando, generalmente en las compañías multinacionales, cuando uno hace relativamente bien las cosas, realmente lo ascienden. Los países chicos no hay mucha, ya era country manager de Uruguay, entonces te dan otro país y así vas creciendo las responsabilidades. Y en el caso de la automotriz, esta última experiencia antes del emprendimiento, realmente estaba en el área de postventa. Es muy desafiante, una marca premium en el sector automotriz. Y bueno, ahí fue donde... Eras el gerente, digamos, postventa para Uruguay. Para Uruguay. Bien. Contanos, nada, no quiero detalles, pero contanos cómo era tu estándar de vida, porque acá está el chiste de todo este proceso, ¿no? Y justamente de tu historia, una de las cosas que más me cautiva, de las que más conozco, mirá que conozco un montón de historias, es eso, y por eso te admiro también, porque tuviste esa capacidad, digamos, o esa valentía. ¿Cómo era tu estándar de vida en el momento donde tenías un cargo gerencial en una marca premium automotriz en Uruguay? Bien, la verdad, el estándar de vida con mi esposa, bueno, ahí ya teníamos nuestra segunda hija, que ha nacido hace poco. Mi hija, que hoy tiene 6, en ese momento tenía 2 años. Estamos hablando a mediados de 2018. Pero digo, 2018. a lo que quiero llegar es familia, hijos, casa propia, Casa propia. vehículo Sí, propio. vehículo propio. Sí. O sea, igual a que vos tenías como, digamos, lo que todo el mundo dice, que digamos, las necesidades básicas cubiertas, y además tenías, conozco tu historia, tenés digamos, un salario bastante por arriba de la media, ¿no? Digamos, a eso quiero ir, ¿no? De que, o sea, digamos, no es que estabas en una necesidad de salir en eso, ¿no? Quizás muchos en tu situación, mirá que muchos en tu situación, 99,9 no hacían lo que hiciste. Por eso justamente estamos sentados acá.
Entonces, digo, tenías un estándar de vida alto, un nivel de vida alto y lo disfrutabas. Ahora, sí. Lo que es la carrera corporativa, realmente yo era el clásico de multinacional y hacer carrera en las multinacionales. Creo yo parte, antes las universidades y los colegios en general formaban buenos empleados, lo cual no está mal. Decían, esforzate mucho, estudia bien, tené buenas notas, para después hacer, eventualmente, si te van bien y tenés suerte, hacer una carrera corporativa. Y realmente a mí me enamoró eso, no sé si es porque me lo compré cuando me lo vendían las universidades, ese formato que era lo que hacían. La palabra emprendedurismo cuando yo estudiaba no existía, la palabra ni siquiera existía. no, pero a lo que quiero llegar es, para quien nos está viendo, nos está escuchando, Bien. Seba era gerente en una multinacional premium. O sea, ese tipo de trabajo, ese tipo de salario, ese tipo de estándar de vida. Exacto. Ahora, ¿qué pasó? Mira, yo siempre, cuando veía al jefe, a mi jefe, siempre soñaba con ser él. Y la verdad tuve suerte en la vida y muchas veces me tocó ser él y el jefe de mi jefe en algunas oportunidades. En esa experiencia, cuando yo veía, no tanto a mi jefe, sino al jefe de mi jefe, yo la verdad no me veía de acá a 5 años, si hacía bien las cosas, como esa persona. Realmente no me gustaba, no me gustaba en aquel momento haber sido el jefe de mi jefe. Yo siempre proyecto, en general, bueno, me esfuerzo, si tenés suerte y te va bien. Normalmente, generalmente mi jefe me recomendaba, mi jefe ascendía y quedaba yo en la posición de mi jefe. Y lo mismo así en las carreras corporativas. Generalmente funciona así. Si uno hace bien las cosas, tiene suerte y lo ayudan, hace ese camino. Ahora, cuando proyectaba en aquel momento, yo decía, yo no quiero convertirme en esa persona. La verdad no me veía como esa persona. Está bien. Ahora, para quien nos escucha y quien nos está mirando, la situación es la siguiente. Imaginen que Seba, digamos, es su esposo, su hermano, su amigo, demás, y dice, bueno, yo soy gerente, tengo un cargo importante, unos ingresos económicos grandes en una multinacional, y vamos a poner un kiosco mañana. Tiro todo y pongo un kiosco. A eso voy. Está bueno. ¿Qué pasó ahí? Está buena. O sea, no, me imagino todo el mundo. Yo te hubiera dicho, si son mi hijo, mi hermano, mi amigo, no sé qué, te digo, pará. Si vos tenés un trabajo promedio y tirás todo y arrancás de cero, bueno, ojo, yo no te digo que esté mal, porque hay que perseguir los sueños y no hay que hacerlo el trabajo ni por plata ni por nada. Pero eso es decisión jodida, convengamos que... Ahí me pasó algo muy interesante. Yo siempre había soñado con la carrera corporativa en marcas muy espectaculares. Realmente, si miro en retrospectiva, estaba en el mejor lugar donde quería estar. Exacto. Y haber soñado, y muchas personas hacen mucho esfuerzo para estar en ese lugar. Pero ahí se me presentó una disyuntiva que hasta ese momento nunca se me había presentado. Era si yo quería ser el presidente de General Electric o el dueño de Churro Fernández. Y ahí dije, yo no quiero ser el presidente. O sea, hasta ese momento, hasta un segundo antes o antes de presentarme que fueron varias almohadas, o sea, no fue un día me inspiré y dije, no. Quise tener mi propio emprendimiento que realmente antes ya lo había tenido, pero las compañías, las multinacionales son muy buenas en tratarte muy bien, hacerte crecer, darte incentivos, pagarte la medicina prepaga, la comida, company car, distintos bonos. Sí. Entonces hacen un excelente trabajo para que te quedes, tal cual. Y ahí depende cada uno. Y ahí el tema va muy asociado con el tema de la felicidad. Cuando uno va a laburar todos los días y viene, no sé, el viernes y te pones contento porque viene el fin de semana y el lunes te deprimís porque es el lunes que tenés que ir a la oficina o tenés que ir a la fábrica o donde sea que tengas que ir, ya ahí te lo empezás a cuestionar. Ahora, yo te digo una cosa, yo no hago las cosas por plata, a mí me gusta hacer las cosas porque me gusta y voy atrás de mis sueños, está todo bárbaro. Lo que yo digo es, me daría un poco de miedo salir del gerente de la multinacional a churros. O sea, es como que un cambio muy trascendental, o sea, y eso que soy bastante arriesgado más que el promedio. Sí, el tema es que cuando uno empieza con las carreras corporativas cada vez es más difícil. Lo más fácil de emprender, y es dificilísimo, no estoy diciendo que sea fácil, es cuando vos terminás terminás el liceo y vas a la facultad o terminás la facultad. Porque ahí el costo de oportunidad es muchísimo menor que cuando ya tenés familia, tenés colegios, tenés... Y además otra cosa, claro, tenías familia, tenías una casa, tenías todo, o sea, tenías todo como armadito. Porque digamos, si uno es, bueno, no es solo, no tiene familia y demás, no tiene demasiado que perder porque el afectado sos vos. Ahora, en esta decisión
tu familia te acompaña. Fue tomado en familia. O sea, fue... Vayamos al momento. Dale. Vayamos al momento. ¿Qué día se te ocurrió, voy a largar todo esto? O si se te ocurrió, largo todo esto por esto otro. O sea, ¿qué fue primero? En paralelo, con mi amigo y actual socio, nos veníamos juntando una vez por semana, cada 2 semanas, una vez al mes, para emprender. O sea, queríamos, realmente ahí yo ya había entendido cómo era el concepto de emprender y que era tener un negocio propio de uno mismo, ser el dueño de su propio destino, digamos, que se escucha, y eso, Churros Fernández o lo que sea hacer es mucho mejor y te sentís mucho más feliz. Hay personas que son muy, muy, muy felices siendo presidente de General Electric o empleado de General Electric, puse una marca, por decir una marca, sí, que dueño de otro. Tenés distintos tipos de problemas, en realidad. En uno tenés el sueldo todos los meses, sabés que si haces más o menos las cosas, vas a seguir estando, trabajás las horas que trabajás, entonces tenés más acotado. En un emprendimiento es diferente, pero en el momento fue un proceso, no fue un día, es así. Y pasa eso, sino que es un proceso. Primero la insatisfacción de la carrera corporativa y ver el jefe de mi jefe y no quería convertirme en esa persona concretamente, pero hubiera sido igual en otro. No es puntualmente de esa marca, hubiera sido lo mismo en otra compañía. Y uno cuando proyecta y dice, che, y yo la verdad los lunes cuando iba ya no estaba tan copado como iba hace un par de años atrás. Siempre me gustó trabajar en lo que trabajé y siempre tuve la posibilidad de decidir dónde trabajar. ¿Y en ningún momento pensaste ir haciéndolo paralelo? Porque vos lo hiciste muy, a eso voy, conociendo tu historia, lo hiciste como muy de golpe. O sea, yo soy el hincha número 1 de hacer lo que te gusta y de ir por tu camino y, digamos, ser vos el que toma las decisiones y no ser, comparto eso contigo. Ahora, en mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un camino mucho más paralelo de ir de a poquito largando uno y haciendo otro, ¿no? Sí, capaz que vos lo hiciste, no sé, me parece que medio de golpe fue. No, hice bastante, una parte en paralelo, pero realmente notaba que para tener reuniones comerciales, generalmente pocas empresas, nosotros lo que vendemos, le vendemos a compañías, entonces pocas empresas nos dan reuniones antes de las 8 de la mañana y después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, para hacer esas reuniones, que antes de la pandemia eran presenciales, había que prospectar, proyectar, hacer todo un funnel de ventas. Eso sí se puede hacer offline y a las 3 de la mañana. Ahora, el momento de la verdad, el momento que tenés reuniones para vender o para armar distintas estrategias, para lo que es la parte comercial, se requiere, salvo que estés en otro uso horario y le vendas a China, podés hacerlo de noche. En el caso nuestro era Uruguay y era el mismo uso horario que vivíamos. Claro, sí. Entonces, sí era necesario. El horario de oficina. Una parte lo hicimos, una parte de generación, de armar, bueno, es una plataforma tecnológica, después vamos a comentar qué es, pero eso sí lo hicimos offline y asíncrono. Pero después llegó un momento que la parte comercial había que dedicarse all-in. Bien. Contame el día que decidiste renunciar a tu empleo, dijiste, ¿ya venías con lo otro? Uh-huh. O sea, ya habías arrancado. Ya estábamos con mis socios, ya nos juntábamos con más frecuencia. Ahí va, se juntaban, pero no había nada sólido y como está. En realidad analizamos distintas variantes de emprender, o sea, nosotros queríamos emprender, era una decisión emprender. Lo que no teníamos del todo claro era en dónde. Entonces, cuando analizamos distintas propuestas, dijimos, bueno, tenemos que primero tener una ventaja de otros haciendo lo mismo. O sea, ¿qué ventaja tendríamos con, no sé, otra persona que haga lo mismo? Entonces teníamos que tener una ventaja, tenía que ser algo segundo que nos apasione, que nos vaya bien o nos vaya mal, que sea divertidísimo hacerlo o que nos encante eso que estamos haciendo. Entonces ahí fuimos puliendo distintos proyectos que al final terminamos decantando en el que actualmente estoy. Bien. Pero sí, fue un proceso. O sea, lo que hice fue un Igualmente, un día llegaste a tu casa y dijiste, querida, me voy del empleo. Exactamente. Esa mañana lo hablé con mi esposa, llegó a la oficina, le aviso a mi jefe, le digo, me gustaría hablar. Me dice, bueno, hablamos después, de tarde. Le digo, no, me gustaría que sea ahora. Y bueno, hablé con mi jefe y le dije, mira, me voy. Y me dice, ¿y a dónde te vas? Yo dije, mira, tengo esto. Me dice, pero ¿estás seguro? ¿Estás en pedo? Yo digo, no, sí, ya es una... ¿Puedo hacer algo? No, ya es una decisión tomada, ya fue muy procesado. O sea, no fue que un día me levanté y la tomé, sino fueron varias noches sin dormir y varias almohadas y conversaciones y la verdad que no estaba conforme con la vida
o con el estilo de vida, no el estilo de vida, sino con esa carrera corporativa. O sea, me había desenamorado, algo que estaba enamorado, y un par de meses antes o un par de años antes, ese era el camino, no había emprender. Sí, entiendo. Fue todo un proceso, no fue de un día para otro, pero sí, el momento de tomar la decisión, sí. ¿Qué te dijo tu familia? Y bueno, ahí, si es algo, ya me veían que no estaba del todo contento, me irritaba fácilmente, no era la persona que era yo antes, entonces me apoyaron totalmente y es importantísimo. Importantísimo, la verdad, importantísimo. Ya emprender es sumamente complejo. Emprender realmente debe ser de las cosas que es muy, muy, muy demandante, muy difícil y sumamente duro. Si además no tenés el soporte de tus padres, tu familia, tus hijos, tu mujer, es muchísimo más duro. Hay historias de éxito de personas que totalmente adverso en esa situación, igualmente fueron muy exitosos emprendiendo, pero generalmente tenés muchos frentes abiertos en un emprendimiento, tenés muchísimos frentes abiertos. Si además sumás el de la contención familiar, es mucho. Es un frente más, que sí lo podés tener y te pueden contener y podés tener contención por parte de la familia, tus padres. Mis padres incluso ahora creo que todavía no la tienen claro de qué es lo que hago y cómo compañías pagan por eso, pero bueno, eso es un tema son de otra generación. Mis padres tienen más de 80 años los dos, pero bueno, y mis amigos tampoco entendían mucho cuando empecé a contarles voy a hacer esto. Ahora vayamos sobre lo que haces. ¿Cómo se te ocurrió? En realidad vos tenés un emprendimiento relacionado al deporte, a los gimnasios. ¿Cómo se te ocurrió ir por ahí? Bien, ahí fue parte del proceso cuando con mi socio fuimos puliendo las distintas ideas para emprender y cuál era la mejor. Dijimos, para tener una ventaja, yo me ponía a pensar cuando trabajaba en compañías antes y quería dar el beneficio de que puedan acceder a un gimnasio, o sea, eran grupos chicos, no sé, 50 personas, 40 personas, 15 personas. Decía, che, ¿quieren gimnasio? Sí. Les decía en una encuesta de clima, les preguntaba, ¿les gustaría hacer actividad física? Sí. Y me decían 15 lugares diferentes, o 40 si era un equipo de 40. No tenía volumen como para ir a un gimnasio y negociar, decir, che, vamos a tener 40 membresías, ¿qué precio más es? No podía conseguir eso por un lado. Por otro lado, yo lo que hacía en ese momento era socio de un club y además de 2 gimnasios independientes. Yo pagaba la cuota completa en el club, por el tema de la piscina y porque era el club que yo iba de muchos años. Además me gustaba el CrossFit en ese momento y tenía un lugar de CrossFit enfrente a donde vivía. Y después el boxeo. Entonces pagaba 3 gimnasios completos. Y la verdad no lo usaba los 3. Iba a veces al gimnasio, a veces al club y a veces a otro. Entonces en mi cabeza empezó a una suscripción que haya para varios. Ahí también tenía una componente importante que tenía que ser corporativo, tenía tecnología también. O sea, tenía 3 patas que para mí son alucinantes. Uno es la tecnología, el otro es las ventas corporativas y el otro es la industria del fitness. Y con mi socio que empezamos a hablar y decir, ¿en qué soy bueno yo? Creo que soy bueno o puedo llegar a ser bueno en vender a empresas. Me gusta el deporte, me gusta la industria del fitness, a mi socio también. Y mi socio es un enamorado de la tecnología. Entonces dijimos, va por este camino. Ahí cuando googleamos, después de haber pensado algo que era un modelo, era parecido a lo que hoy es, googleamos y vimos que ya en el mundo existía esa industria o existían emprendimientos que habían atacado esa misma problemática. Entonces, por un lado, la primera reacción, me acuerdo de, che, y en Latinoamérica y había alguno en Brasil que lo estaba haciendo. Primero fue diciendo, ya hay uno en Brasil que lo hace. Esa fue la primera reacción. La segunda, más positiva y no tan negativa, fue, si hay alguien en Brasil que lo está haciendo y tiene, no sé, en ese momento estaba cerca de la evaluación de $1 billón la compañía, tan estúpida no es esta idea, porque al principio cuando tenés un emprendimiento, tenés una idea y no copias un emprendimiento de Estados Unidos y lo traes para Latinoamérica. Es lo que hay en la vuelta. ¿Ves lo que acá es diferente? Acá fue una idea que tuvimos y al ver que había otras compañías, otras en Estados Unidos, en África y en otros países, que ya habían... No era una idea tan estúpida, porque al principio tenés la percepción de diciendo, che, esta idea es una estupidez, nadie va a hacer un emprendimiento. Y fuimos por ese camino. Y realmente dijimos, bueno, vamos a competir con esta compañía en el momento que sea el momento. Y ahí fue cuando arrancaron. Yo quiero contar a la gente, el emprendimiento se llama Tu Pase.
tu pase arrancó cuando nosotros arrancábamos con el Club Inversor, porque nos cruzamos ahí en un intento de mostrar ideas y demás. Es una de las cosas que más me arrepiento de no en aquel momento no haberte comprado una parte en aquel momento. Es una de las cosas que se nos escapó, pudimos haber invertido en aquel momento, no lo hicimos y ahora vas a contar en qué anda. Tu pase básicamente es, le cuento digamos a la gente de que si yo trabajo en, yo qué sé, Conaprole, una empresa grande, básicamente se me descuenta del sueldo una parte y eso me da una membresía para ir a cualquier gimnasio. Es decir, tu pase le vende a Conaprole un pase para todos los gimnasios que hay en la vuelta, ¿no? Entonces el empleado, a veces, vos me has comentado, a veces hay una parte de esa cuota de todos los gimnasios, digamos, que no es la cuota de todos los gimnasios sumadas, es una cuota de tu pase, digamos, de tu emprendimiento. Hay una parte a veces que la paga la empresa y otra parte la paga el empleado. Se dividen un poco los costos, entonces también ahí queda más en cuenta para el empleado. Me has contado de que hay alguna empresa que solo lo paga la empresa. Entonces directamente los empleados tienen acceso a todos los gimnasios, porque hoy estás con casi todos los gimnasios, gratis, ¿no? Tal cual. Entonces es un poco lo que y vos salís a ofrecerle a la empresa, como vas y le decís a la empresa, mirá, no sé, contame si querés un poco. Perfecto, bárbaro, es así. Se llama Tu Pase. Con Tu Pase conectamos gimnasios con empresas y sus colaboradores. Y el modelo de negocios en realidad es, nuestros clientes son las compañías. Las compañías pagan un access fee en función de los elegibles, que es el total de empleados que tiene la compañía. Y cada colaborador activo que utiliza el servicio paga una cuota aparte muy baja y va cambiando de 5 a 15 dólares dependiendo del país. Claro. Y puede ir un día a un gimnasio, un día a otro, pagando esa cuota aparte, que es muy, muy baja, ya te digo, de 5 a 15 dólares dependiendo el mercado. Eso por mes. Eso por mes. Y tenemos algunas compañías que cubren el 100% y tenemos otras compañías que cubren el 100% del empleado y a su vez cubren el 100% del familiar del empleado. Eso depende de la compañía. O sea, el precio varía un poco entre uno y otro, pero el gran desafío es justamente que las compañías invierten en calidad de vida. Y cuando arrancaste, que fuiste el primer cliente, fuiste al gimnasio donde vos ibas y se lo propusiste, ¿cómo fue de los primeros? Porque hoy recién antes de empezar a grabar decíamos, lo más difícil el primero, el segundo, el tercero, son como después que uno ya tiene cierta base. Sí. Esto que no, Tu Pase es en la jerga del ecosistema emprendedor, es un marketplace, une oferta y demanda. En este caso son gimnasios con empresas y sus empleados. Eso es el marketplace que es Tu Pase. Y el dilema que tienen todos los marketplaces es por dónde empezás. Si empezás por las empresas o empezás por los gimnasios, en el caso nuestro. Nosotros, naturalmente, y analizando y estudiando la industria, se empieza siempre por los gimnasios. Nosotros convencimos a 10 gimnasios que tuvieran nuestra plataforma y con esos 10 gimnasios fuimos a varias reuniones con empresas, a una concretamente de la industria farmacéutica era. Y vos ya tenías todo el back, ¿no? Habías trabajado en varias industrias. Había un camino que tenía corporativo y conocía industrias de distintos rubros que obviamente que era fácil poder llegar a ellos, o relativamente fácil. Y bueno, dijimos, mira, es una red que podés ir a cualquiera de estos 10 gimnasios. Me acuerdo del primer prospecto que visitamos, me decía, 10 nada más. Y para mí era un montón, porque la cadena siguiente en Uruguay, ahí operamos solamente en Uruguay, que tenía 5 sucursales. Entonces teníamos el doble que la segunda. Para mí era un montón. Entonces medio que, no sé, no me gustó el comentario y buscamos 20. Me acuerdo que lo lanzamos, el MVP. El MVP es el producto mínimo viable para empezar a hacer. Entonces, teníamos 20 gimnasios y fuimos a empezar a visitar empresas. Una empresa nos dijo que no, otra nos dijo que no, otra que nos dijo que no, hasta que al final, después de varias reuniones, una nos dijo que sí, y ahí fue como comenzó, digamos. Así fue como comenzó. ¿Cuánto demoraste, digamos, en decir, bueno, este emprendimiento me empezó a pagar sus costos? No te digo que te vaya a dar ganancia, a pagar sus costos. ¿Tenés una idea de cuánto ese proceso, para gente que entienda, o sea, quien es la primera vez que escucha sobre el camino de emprender, pasamos, yo también he hecho un montón
pasamos un montón de tiempo sin ver nada, ni un solo peso. Sí, yo no me acuerdo, los tengo ahí los P&L históricos, digamos, porque también está bueno, pero yo creo que en el primer año, nada. O sea, pusimos plata. Y vos ya habías renunciado a tu trabajo. Ya había renunciado. O sea, comimos, en mi caso, fueron ahorros y una reestructuración familiar. A eso quería llegar, porque hablamos del club de inversión, ¿no? Vos renunciaste a tu trabajo, pero tu emprendimiento no te daba plata. O no te pagaba tu costo, por lo menos. Tenía que poner plata. Tenías que poner plata. Tuviste un año poniendo plata de tus ahorros, ¿no? Exactamente. Vos me has contado, en realidad, que vos dejaste tu casa también, ¿no? Esa historia es tremenda. Eso es lo peor de la historia. Esa es divertida, esa es divertida. Lo que hicimos para reestructurar y no tener costos fijos, lo hablamos con mi esposa y realmente nos fuimos, en principio era un año, a irnos a vivir a lo de mis suegros y al final fue más tiempo, creo que estuvimos como casi 3 años, 2 años y medio. O sea, de gerente de una multinacional te fuiste a vivir a la casa de las padres de tu Lo que hicimos, esposa, ¿no? éramos propietarios. Ahí está el tema. Éramos propietarios de una casa nueva que habíamos construido hace muy poco y bueno, la alquilamos y con eso teníamos ingresos, más los ingresos de dependiente y también de forma independiente que genera mi esposa. Fue como o sea, bajamos los costos y reestructuramos familiarmente nuestra economía. O sea, te la jugaste toda y ahí tu esposa hay que hacerle un monumento, seguro. Los podcasts deberían de ser a las parejas de los emprendedores porque realmente... No tengo duda. O las familias o los padres, o lo que sea, el que esté al lado del emprendedor. Pero sí, tuvimos que reestructurar porque obviamente para seguir viviendo lo que hicimos fue achicamos los costos porque por un tiempo, en principio fue un año y al final fue un poquito más, sabíamos que no íbamos a poder sacar plata del emprendimiento y te iba a poner... Claro, era un año a pérdida. Un año a pérdida. Bien. Después tenías los 20 gimnasios y demás. Pasamos a la siguiente etapa para no hacerlo demasiado largo. ¿Cuál fue el siguiente escalón de crecimiento? O sea, vos fuiste por el lado me estabas contando también, por el lado del ecosistema emprendedor, empezaste a obtener fondos no reembolsables de apoyo de diferentes instituciones. O sea, ¿cuál fue el siguiente escalón? Nosotros queríamos ser parte de un ecosistema que ahí en ese momento estaba un poco desarrollado, pero no estaba tan desarrollado como está ahora. Ahora realmente está muchísimo más desarrollado el ecosistema emprendedor uruguayo y queríamos compartir nuestra historia o nuestro sentimiento o cómo estamos viviendo con otras personas que estuvieran en la misma situación. Ahí fue donde nos conocimos, Nico, y otros tantos emprendimientos. Primero nos acercamos a Ítaca, que es la incubadora de la Universidad Católica, que las incubadoras agarran proyectos en etapa de idea y después los ayudan a que sean un proyecto que se pueda vender, comercializar, bueno, en fin, hasta donde quiera cada uno llegar. Después tuvimos el apoyo de ANDE en un fondo semilla de aporte no reembolsable. Después estuvimos muy metidos con Endeavor Uruguay. Realmente Endeavor Uruguay nos abrió las puertas y estamos muy metidos en Endeavor. ANI también. Y todo lo que es el ecosistema emprendedor uruguayo, ya sea de incubadoras como de aceleradoras, que no hay... Y eso te ayudó a seguir al siguiente escalón, digamos, a ir a... ¿Pasaste de 20 a cuánto, digamos? Mira, hicimos así. Lo que hicimos fue, después de tener los 20 y el primer cliente corporativo, le decíamos a los empleados de esa empresa que nos recomienden gimnasios para adherir. Entonces fuimos creciendo la red de gimnasios, no solamente con los que me gustaban a mí, sino los que les gustaría a los colaboradores de clientes que ya son nuestros. Entonces fueron recomendando y fuimos creciendo. Empezamos 20, 50, 100. Hoy en Uruguay tenemos cerca de 500, solamente en Uruguay. Y en los 6 países donde operamos tenemos cerca de 1000 gimnasios. Claro, por eso, ahí va otro escalón más. O sea, después de que creciste la red de gimnasios, con esa red de gimnasio pudiste ir a encarar nuevas empresas y mirá. Hoy tenemos, en vez de 20 o 10 como tenemos 50, 50, 100 y fuimos creciendo. Sí, ahí va. Y hoy tenés cerca de 500 gimnasios y cerca de ¿cuántas empresas? Son 100 empresas. 100 empresas, es bastante. Sí. Bien, y después el siguiente paso fue internacionalizarse, salirte ¿Cuál fue el primer lugar donde fuiste? El primer país que analizamos, hicimos una matriz de internacionalización, distintos pros, contras que tiene cada país, población, fue Paraguay. El primer mercado que... Además lo conocías porque yo ya habías trabajado. Por eso, o sea, parte de la decisión de por qué un mercado era... hay un montón de variables que son del negocio, pero hay otras que son de, no sé, podés ir si tenés un primo en un país
capaz que es bueno porque el soft landing es mejor, pero capaz que no es el mejor país para ir. Ahí se cerraba todo. Paraguay era un país que era cerca, relativamente, tenía el doble de población que nosotros, o sea, era un país mucho más grande que Uruguay, y yo tenía experiencia y tenía contactos porque esta industria funciona mucho con contactos, y sobre todo corporativos, entonces como ya he trabajado en Uruguay, Paraguay y Bolivia, en esos países tenía contactos en la industria farmacéutica y en otras industrias que había trabajado. Bien. Así que, bueno, hoy estás en Uruguay, Paraguay, ¿qué otros países? Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá y ahora en marzo lanzamos Ecuador. Costa Rica y Panamá. ¿Cómo fue el Costa Rica y Panamá? Porque es como que uno se piensa Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, toda la región. Ahora es como que me digas, no sé, Bulgaria, no sé. Analizamos, nosotros tenemos mucho foco en Latinoamérica. Hoy tenemos foco en Latinoamérica. Son 19 países los que hay en Latinoamérica. Hicimos un listado de los 19 países y pros y cons que tiene cada uno. Y en base a eso hicimos lo que es Centroamérica, que son 6 países. Hay uno que tiene una situación política compleja, que es Nicaragua. De los que quedan los otros 5, fuimos a los más grandes, en realidad. Panamá y Costa Rica. Y teníamos conocidos también que estaban en esos mercados y eran los mercados grandes de Centroamérica. Por distintas razones descartamos Argentina, descartamos Chile, Brasil también, lo dejamos para más adelante. Entonces hicimos todo el listado, una matriz de pros y cons de cada uno y distintas situaciones, los escoreamos y dijimos, bueno, vamos a ir en este orden. Vos me contabas la otra vez en un evento donde nos cruzamos que abrir un mercado nuevo es un mes en ese país. Aproximadamente, exactamente. O sea que ahí también tenés el tema de familiar, ¿no? Me voy un mes fuera. Sí, mi esposa ahí, la verdad que también con las nenas, extrañaron mucho, yo también extraño, pero generalmente la forma de abrir un nuevo mercado es voy al mercado, visito gimnasios, visito empresas, veo la parte legal para constituir la compañía, hay que averiguar, firmar cosas y un montón de cosas. Y sí, estoy aproximadamente, bueno, en el caso de Centroamérica, países más chicos, tuve 2 semanas en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y 2 semanas en Panamá. Pero sí, después Paraguay, sí, tuve. Bien. Bueno, y avanzando para ir, no quiero hacerlo demasiado largo, pero toda tu historia me interesaba ir al detalle en cada etapa porque eso justamente es lo rico de tu historia. Hoy estás en una etapa donde estás en un montón de países y estás, no te digo que estás buscando inversión, sino que me contabas que estás también, no sé si quieres contar algo, estás cerrando una ronda. Sí, exactamente. Tenemos una ronda abierta hoy para continuar la expansión y hacerlo más rápido. O sea, lo que hace en general la inversión para este tipo de emprendimientos es acelera. Para quien no sabe, una ronda es yo tengo mi emprendimiento y voy a vender una parte a determinada cantidad o a un inversor que me inyecta dinero en el negocio, se queda con una parte de la torta de mi negocio, pero me inyecta un buen dinero con el objetivo de seguir creciendo. Y sobre todo seguir creciendo y crecer más rápido. En general el dinero lo que hace es, si vos tenés algo que se llama Product Market Fit, que es encontraste a determinado comprador, que es el público objetivo de tu emprendimiento, y que compra y que estás creciendo y tenés tasas de crecimiento buenas, eso quiere decir en general que tenés un Product Market Fit. Y con plata lo aceleras. Y de esa ronda, no sé si querés contarme algún detalle de esa ronda. De esa ronda me contabas que es en el exterior. Sí, estamos conversando por el monto de la ronda. En Uruguay no se manejan ese tipo de tickets y estamos concretamente en Brasil. Ahí está. Con un VC, un Venture Capital. Sí, vos me contabas también antes de grabar, en realidad los montos son elevadísimos. Entonces, para un poco resumir toda esta entrevista y toda esta historia, pasaste de una carrera corporativa súper exitosa, porque estabas en una posición muy interesante, a arrancar un emprendimiento. Aparte de todo este proceso parece que tuviéramos 20 años, pero nosotros lo conocimos hace 2 años y poco, cuando se iniciaba el Club Inversor. O sea, vos iniciaste no hace mucho. Esto también para contar a la gente que en realidad hay un proceso que no es tan largo, porque quizás uno dice, bueno, tengo que esperar 20 años para llegar a lo que llegó Seba de Tupaz. No, Seba de Tupaz hoy cierra una ronda de inversión en Brasil por cifras de miles y de miles de dólares. 7 dígitos. 7 dígitos, por eso digo. Eso es un mérito. Yo no lo digo por los temas números, es un tema que yo lo quiero destacar como mérito. O sea, son una empresa uruguaya que arranca hace 2 años y poco,
y termina valuándose en más de 7 dígitos, millones de dólares, para que en varios millones de dólares en 2 años y pico. Eso para mí es el mérito y el resumen de todo esto. Más allá que vos sos un gran tipo y demás, y te admiro por un montón de cosas, no es para cualquiera todo ese proceso, ¿no? Es un camino muy divertido, el emprender en general. Uno tiende a pensar de que uno a veces, y me pasaba en la carrera corporativa también, uno quiere llegar a algo y realmente el emprendimiento lo que descubrí es que uno no llega nunca. O sea, tenés que divertirte, si estás sufriendo muchísimo. Sí, el camino es la recompensa, como decimos. Totalmente, porque realmente tiene que ser divertido y nunca termina. O sea, porque siempre tenés un hito, siempre tenés un competidor, siempre tenés un nuevo desafío, siempre tenés problemas, como en la parte corporativa o de emprendimiento. Entonces, para mí, algo importante es disfrutar el camino, porque no se llega, la verdad que no se llega nunca, ni siquiera cuando se venda o lo que sea que pase, un evento de liquidez. Si hoy vale varios millones de dólares, mañana vale cientos de miles de millones de dólares. Y yo qué sé, yo creo que no sé si hay tanto cambio. O sea, hay cambio en el emprendimiento, pero digo, no sé si vos decís, yo creo que cuando uno llega a valer determinada cantidad de millones de dólares, ya, bueno, a nivel económico ya está. Ya, o sea, lo que después quiero trascender, quiero aprender nuevas cosas, quiero convertirme en una compañía líder, además, ya son otros los objetivos, ¿no? Y algo interesante en los emprendimientos en general, hay de todo tipo de emprendimientos. La parte económica, te soy sincero, es la que menos me interesa. Eso es resultado de otras cosas que tal vez funcionaron y capaz que hay un rédito económico o no. Va más por la pasión de lo que uno hace, el propósito, como bien dijiste, Nico, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué lo hacemos? Si lo haces, hay emprendimientos que son de un solo founder, que son muy exitosos, pero en general está bueno hacerlo con 2 o 3, emprender con amigos o con gente que te llevas bien, porque tampoco sirve, ya sea recibir inversión de alguien que capaz que no podés irte de un viaje de acá a Punta del Este o de acá a Argentina y no te fumás a la persona con la que estás, no está bueno tenerlo como inversor y menos como socio. O sea, tiene que ser una persona con la que vayas a emprender 1 o 2. No hay un número, pero generalmente es mejor emprender de a varios y disfrutar el camino, o sea, divertirte. Va a haber momentos durísimos, hay otros momentos muy buenos en cualquier emprendimiento y eso capaz que lo tenés en el mismo día. Y como en este podcast hablamos de plata, no se piensen que Seba es un multimillonario, ¿no? O sea, que tu empresa valga millones. Uno de los méritos que vos hiciste, que no lo contamos en esta entrevista, es que vos reinvertís todo lo que me estabas contando. Apenas pagás tus gastos y se reinvierte cada dólar que ingresa. O sea, acá no se piense de que se llega al camino de los millones sacando millones para el bolsillo de uno, ¿no? Exacto. El emprender en general es uno hace lo que le gusta o lo que está feliz y está contento con lo que está haciendo. Y tal cual lo que dice Nico, nosotros ahora estamos en el crecimiento de la compañía. Cada vez que un país está más o menos estable, incorporamos otro, tiene costos, nosotros armamos entidades locales en cada uno de los países para facturar a las empresas, para que los gimnasios nos facturen a nosotros y nosotros pagarle a los gimnasios. Entonces tenemos un costo operativo en cada una de las jurisdicciones que operamos, claro, importante, y bueno, pero sí, todo se reinvierte. Bueno, nada, Seba, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista y por esta historia. Tenía muchas ganas hace tiempo de contarla, pues yo la conozco y siempre me sorprende. No me sorprende porque acompaño lo que hiciste, pero sí son como dentro es como medio extremista, porque pasa más que nada porque a mi entender te tiraste de allá arriba hacia abajo, porque tampoco tu pase no era una empresa que valía millones cuando vos te tiraste. O sea, no es que y la verdad que eso es admirable y es también un camino que se puede, ¿no? Porque también horas sin dormir y demás, pero me parece que es una historia súper interesante y te agradezco por participar de esta entrevista. Muchas gracias, Nico, por la invitación y arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.